tengo acá mi ayuda a memoria también. Bueno, continuando con el tema de ómetro, hoy vamos a ver el ómetro potenciométrico. Este se utiliza habitualmente en los multímetros analógicos. Acá tenemos el circuito, creo que ya lo habíamos presentado la clase pasada. ¿Sí? Seguimos diseñando para la mitad de escala, donde RM va a ser nuestra resistencia a mitad de escala, que va a ser igual a ROP, que es la resistencia que nosotros vemos desde los terminales donde iría conectado RX. ROP es la resistencia de salida potenciométrica y está dada por la siguiente ecuación o fórmula. Sería la resistencia interna de la batería más RB más el paralelo entre RP y RS y RG. Esa sería la resistencia Hay que una uno ve corrección. para... Sí, ¿dónde? Ahí fíjate que dice ROD, es ROP, Sí, resistencia de salida de potenciómetro. yo lo corregía, en la presentación está corregido. Ah, perfecto, está bien. Vale, gracias. Ahí lo corregí. Bien, las escalas, ¿cómo van a estar diseñadas las escalas en el ómetro potenciométrico? Volvemos a cómo era en el ómetro serie. ¿Se acuerdan que nosotros cortocircuitando los terminales de RX íbamos a tener la máxima de flexión, lo que sería IG a plena escala, y RX cuando tiende a infinito, o sea, cuando acá no tengo ninguna conexión, lo tengo en el inicio de la escala. Pero se leería al revés, ¿no? Y en el medio nosotros tendríamos nuestra mejor medición. Bueno, vamos a plantear las corrientes, en este caso IB. IB va a ser igual a la pila o la fuente, dividido la resistencia que ve el circuito desde los terminales de RX más RX. Va a quedar todo, yo tengo toda esta resistencia que es ROP en serie con RX. ¿Sí? Y la corriente IG, que es la que circularía por el instrumento, va a ser, es un divisor de corriente, ¿sí? Va a ser la corriente IB, que es esta corriente que circula por acá, por esta malla, ¿sí? Por RP sobre la suma de las resistencias, ¿no? Involucradas en la malla donde nosotros queremos calcular la IG. ¿Sí? RP más RS más RG. Como IB nosotros ya lo habíamos calculado anteriormente, reemplazamos en la ecuación de IG, reemplazamos la ecuación de IB. ¿Sí? Y en este caso nosotros ahora lo que vamos a plantear es qué pasa cuando Rx es igual a 0. ¿Sí? Que íbamos a tener el IG a plena escala. ¿Por qué es todo esto? Porque nosotros, acuérdense que necesitamos diseñarlo para la mitad de la escala y habíamos visto que nuestro factor de deflexión, ¿sí? Era IG sobre IG a plena escala. Bueno, acá ya tenemos IG y ahora vamos a calcular el IG a plena escala para poder calcular el factor de deflexión. El IG a plena escala es cuando Rx es igual a 0. Si Rx es igual a 0, este término se me va y me queda E sobre ROP directamente, multiplicado por RP más, sobre RP más RS más RG. Entonces, si dividimos ambas ecuaciones, el IG, que es este, y el IG a plena escala, que es este, ¿sí? Vamos a calcular el factor de deflexión. ¿Sí? Si nosotros lo trabajamos, si trabajamos esa relación IG sobre IG a plena escala, nos va a quedar, fíjense que si nosotros ponemos esta ecuación dividida, esta ecuación de acá abajo, ¿sí? Las E se me van,
yo lo que todo esto, este término RP sobre RP más RS más RG también se me simplifica con el de abajo, y me quedaría, en definitiva, este ROP arriba, y me quedaría ROP dividido ROP más RX. Ahí tenemos nuestro F. Que si este ROP lo pasamos dividiendo, porque nosotros lo queremos llevar a la expresión de ρ, acuérdense que ρ era la relación entre Rx y ROP, si este ROP lo pasamos dividiendo, nos va a quedar la forma 1 sobre 1 más ρ. Ese es nuestro factor de deflexión. Y se da que justamente que para cuando Rx es igual a la resistencia que presenta el ómetro, yo voy a tener justamente la mitad de la escala. O sea que yo ahí voy a hacer exactamente la medición de nuestra resistencia incógnita. Por eso es que se diseña justamente para medir a mitad de escala. Bueno, el ómetro potenciométrico, cuando se miden resistencias Rx bajas, las RB será de un valor pequeño, y la RP va a ser la que me va a determinar el valor de esa ROP. Y cuando mido Rx altas, RB va a ser un valor elevado, para que sea más preponderante sobre el valor de todo el paralelo de RP y RS más RG. Acuérdense que hay un término en el ROP, vamos a ir para atrás, un término en el ROP que pertenece al paralelo, ¿sí? Lo que nos está diciendo esto es que cuando mido resistencias altas, esta RB va a ser alta, de tal forma que su valor sea más preponderante que el valor de este paralelo. ¿Sí? Y bueno, y este es y RP y RB me van a definir el valor siempre de ROP. Entonces, cualquier variación que yo tenga en RS, a mí no se me va a ver traducido en el valor de ROP, como se daba, por ejemplo, en el ómetro serie, el ómetro serie que no era compensado. Si yo RS tenía un valor tan grande que su variación hacía que se me modificara mi ROS. Entonces, eso se traducía en un error, ¿sí? Porque acuérdense que ustedes necesitan que ROP no varíe tanto para que nosotros poder compararla con nuestra RX y ahí tener nuestra medición. Y bueno, este circuito, como se los decía al principio, es lo que generalmente encontramos en los multímetros analógicos. Bueno, como hicimos en el ómetro serie, nuestro error, ¿sí?, en Rx va a estar dado por el error en ROP. Por eso era tan importante para nosotros poder desvincularnos de las variaciones que nosotros hacíamos en RS, cuando nosotros teníamos que la batería se iba descargando o se iba envejeciendo. Acuérdense que a medida que se iba envejeciendo la pila, yo necesitaba modificar el valor de RS para compensarlo y tener la calibración a fondo de escala en el cero justo, ¿sí? Entonces, esa variación en RS lo que hacía era transferir esa variación a nuestra ROS. De la misma forma, acá nosotros lo que tratamos de hacer, no lo que tratamos, sino lo que se hace es que las diferencias que hay en ROP con el envejecimiento de la batería se van a ver traducidas en el error de la lectura de RX. ¿Sí?
Entonces nosotros lo que tratamos de hacer con la compensación, y en este caso con el ómetro potenciométrico, que es como un rejunte de los dos ómetros que vimos, el derivación y el serie, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es independizarnos del envejecimiento de la batería. Acá, bueno, les dejamos expresada cómo quedaría el error relativo de Rx, ¿sí? En función del envejecimiento de la batería. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran consultar? Porque ahora, si no, entramos al diseño del ómetro potenciométrico. ¿No? Por ahora no, profe. Muy bien, perfecto. Vamos al diseño del ómetro potenciométrico. Bueno, los datos para el diseño. Conocemos el IG a plena escala, conocemos el RG y vamos a conocer el RM, que son los rangos de los cuales yo quiero diseñar, ¿sí? Por eso RMI. Es cada una de las resistencias que para la cual yo voy a querer diseñar el ómetro. Y las incógnitas van a ser la fuente E sub I, también depende del rango, el RBI, el RPI y el RSI. O sea, yo voy a necesitar calcular cada una de esas resistencias y esa fuente para cada uno de los rangos. Bueno, se realiza el diseño para un ómetro de varias escalas, por eso el RMI. Las ecuaciones de diseño que tenemos, ¿cuáles son? RMI, como sabemos, primero lo vamos a diseñar para el menor rango, siempre se empieza a diseñar desde el menor rango. RMI va a ser igual a RPOI, ¿sí? Y sabemos que el IG a plena escala va a ser la fuente dividido la resistencia que se ve desde los terminales de RX, RPI, RSI y RGI. Y ahora vamos a hacer como una especie de simplificación de todo esto, donde nosotros vamos a definir RS', ¿sí? Que va a ser RG más RS, y una R equivalente que va a ser el paralelo entre RP y RS'. Entonces, si nosotros al IG a plena escala lo multiplicamos por RS' multiplicamos y dividimos por RS' y por RS', nosotros vamos a poder reemplazar, ¿sí? Parte de esta ecuación con el R equivalente, ¿sí? Por otro lado, también vamos a ver, sabemos que el R equivalente para perdón, vamos a ir de acá para abajo. Admitiendo que RI es igual a 0, ¿por qué? ¿Por qué hacíamos ¿por qué admitíamos esto? Porque teníamos la pila. Decimos que la batería es nueva. Exactamente, porque la pila es nueva. Perfecto. Entonces, por usar la pila nueva, me va a quedar que RPI va a ser igual, ROPI va a ser igual a RBI más R equivalente. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las RM, o sea, vamos a empezar a diseñar siempre desde el rango más bajo, por lo tanto RM1 va a ser menor a RM2, menor a RM3, o sea, rango menor, intermedio, más alto. La RS para el primer rango va a ser igual a la RS' del primer rango menos RG. La R equivalente para el primer rango va a ser nuestra RM del primer rango, o sea, el primer rango que yo quiero calcular,
menos la RB del primer rango. De acá nosotros sabemos que RM es igual a RB más R equivalente. Entonces, RS', ¿sí? Que lo despejamos del IG a plena escala, el RS' va a ser el E1 sobre RM1 por R equivalente sobre IG a plena escala. Y esto va a ser igual al RS1 más RG. ¿Vamos bien hasta acá? Igual yo acá lo que les quiero mostrar con todas estas fórmulas es de dónde salen cada una de las cosas. Después cuando hagamos el diseño con números se van a dar cuenta mejor todavía de qué estamos hablando. Bien. Entonces, diseño de la primera escala. Lo primero que vamos a hacer es elegir un valor de fuente, ¿sí? El E1. Y el RB1 también se elige para la primera escala. Y generalmente, o lo que más cómodo nos queda para el diseño, es que RB1 sea un cortocircuito, ¿sí? Para el rango 1. ¿Vamos? Entonces, nosotros sabíamos que RMI era igual a RBI más R equivalente 1. Y de acá nosotros despejábamos el valor de R equivalente 1. La condición que nos deja esta ecuación a nosotros, ¿sí? Para que esto funcione, es que esta R equivalente, o mejor dicho, que RM1 siempre va a tener que ser mayor que RB1. ¿Sí? Porque si no, acá me va a estar dando una resistencia negativa. Entonces, esta es una condición de validez. ¿Sí? Entonces, una vez que yo obtengo el R equivalente 1, ¿sí? Puedo calcular el IG a plena escala es dato, y yo puedo calcular el RS'1. ¿Sí? De la misma forma que hicimos el análisis arriba, el RS1 tiene que ser, el RS1' debe ser mayor que RG, porque si no, tampoco se me cumple esta condición. No me puede dar una resistencia negativa. Y de la ecuación de R equivalente 1, que habíamos dicho que era nuestro paralelo, ¿sí? Despejamos el RP1, que es otra de las incógnitas. Y bueno, para calcular el segundo alcance, lo que nos interesa, lo que nosotros queremos diseñar es que este instrumento tenga una llave de un solo polo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que para que ocupe menos espacio y que no haya problemas en el diseño, nosotros queríamos que la llave sea de un solo punto para conmutar? Entonces, lo que nosotros sabemos es que si tenemos el alcance I y el alcance J, ¿sí? Se debe cumplir que la condición de ajuste para ambos. El IG a plena escala, ¿sí? Va a ser la fuente, ¿sí? Y el IG a plena escala tiene que ser los dos iguales para cualquiera de los dos alcances. Entonces, de esa condición, nosotros sabemos que RPI más RCI más RG tiene que ser igual a RPJ más RSJ más RG, ¿sí? Que es lo que estamos nosotros poniendo acá. Como RG es constante, nosotros nos podemos desentender de RG. Nos queda que RPI más RCI tiene que ser igual a RPJ más RSJ. Y a su vez también la otra parte de la ecuación, esta con esta, va a tener que ser igual a esta parte de la ecuación. Entonces,
Este es el circuito que cumple con todas esas condiciones vistas anteriormente, ¿sí? Que para el primer alcance, los valores van a ser el E1, Una consulta, profe. vamos, En el caso anterior, en la hoja anterior, ¿E sub I es igual a E sub J o son distintos? Debería ser igual, ¿no? deberían ser las mismas, ¿sí? No necesariamente. No te veo, Ah, Gus. ok. Lo que se debe cumplir son las ecuaciones. Debe ser igual a las ecuaciones, pero no necesariamente el valor No, de... como tampoco Claro, RP sub I no va a ser igual a sí, RP sub J, ni ROP, viste, ni cada condición son diferentes, no es igual. A la larga vamos a terminar diseñándolo para que sea igual, pero hay casos en los cuales no. Cuando se mide resistencias de muy alto valor, se agrega un pedazo, una pila adicional para ujú, esa escala solamente, y entonces el E sub J no es igual al E es sub I. distinto. Ah, ok. Ok, ok. Lo importante es que la ecuación completa sea igual. ¿Y por qué se tiene que cumplir siempre eso? Porque el IG a plena escala es siempre uno solo, que está dado por el instrumento de deflexión, Claro, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí. Pero es toda la ecuación debe cumplirse, ¿está bien? Ok, ok, ok. O sea, es posible que exista una misión en donde se agrega una pila externa, como estaba diciendo. Cuando se miden resistencias resistencias altas. de alto valor, sí, se debe agregar. Y Mm, generalmente se agrega una pilita adicional solo en esa escala. Puede darse que yo tengo, no sé, 4 escalas y en 3 escalas usa una misma fuente, una misma batería, y en la quinta, en la cuarta, en la escala más alta, se le agrega una pila adicional. perfecto. Bueno. Este es el circuito del ómetro potenciométrico para varias escalas, donde la primera escala, para el diseño, nosotros tenemos que elegir el valor de la batería, tenemos que elegir el RB1, que generalmente, o lo que nos conviene hacer es elegir el cortocircuito. RP1 va a ser igual a R1, y RS1 va a ser la suma. RP1 sí es la resistencia que yo veo desde acá, que va a ser R1. Y RS1 va a ser toda la suma de resistencias que tengo en serie, R2, R3, R4 y R5. Porque estas no están conectadas, ¿sí? Cuando estamos acá en el alcance 1. Entonces todas estas me quedan en serie. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Bueno, para el segundo alcance, RB2 va a ser igual a RP2, volvamos al circuito, RP2 va a ser ahora R1 más R2, esta no la tengo conectada, voy a estar seleccionando este alcance, ¿sí? RP2 va a ser R1 más R2, RS2 va a ser la suma de las otras resistencias, R3, R4 y R5. Y si en el segundo alcance no alcanza E1, debe elevarse E2 y recalcular todo para el, para el valor de E2. ¿Sí? Que acá nosotros ahora vamos a ver qué significa que no alcance con E1. Que no alcance con E1, una de las condiciones de validación, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto anteriormente? Donde nos daba que una resistencia no nos puede dar negativo. Bueno, cuando nos empiezan a dar resistencias negativas es donde nosotros decimos que no alcanza el valor de E y debemos elegir un valor más alto. ¿Sí? Y bueno, los demás alcances se van a calcular de manera similar, ¿sí?
y donde el RM1, acuérdense que tiene que ser el de menor valor que RM2, ¿sí? Siempre con RM tiene que ser ir creciendo, ¿sí? Y acá está lo que decía Gustavo, ¿no? Si E1 es igual a E2, ¿sí? Nosotros tenemos que corroborar que RP2 va a ser RP1 sobre RM1 por RM2. ¿Se acuerdan la otra condición? Donde RP es igual a RS, igual a RP más RS, bueno, de ahí nosotros calculamos el RS2, ¿sí? Que es la otra resistencia que nos estaría faltando. Después calculamos de la ecuación de R equivalente 2, sacamos donde RS2' es igual a RS2 más RG, calculamos el valor de R equivalente 2, tenemos el RB2, también ya lo habíamos calculado anteriormente, perdón, el RM2, y de ahí despejamos y calculamos el RB2. Y acá es donde si no se puede calcular el RB2, ¿sí? Si no nos da un valor positivo de resistencia, es donde tenemos que aumentar el valor de la batería. ¿Se entendió? ¿O quedó medio engorroso? Sí, Una aclaración, Sí. quería agregar una aclaración. Normalmente cuando se tiene múltiples escalas, no tiene lógica poner una batería para cada escala. Sería una locura porque aparte tendría que estar dividiendo la escala. Entonces se calcula para la mayor cantidad de escalas y generalmente la más alta es la que lleva la batería adicional. ¿Sí? Que si ustedes ven en el circuito, iría conectada en RB4. Donde está RB4, ahí estaría una pila adicional en serie para que cuando la llave se encuentre en esa posición, aumentar la tensión, ¿sí? Para poder medir esas resistencias. ¿Sí? Las resistencias de muy alto valor. Perdón, a la consulta que había hecho antes, creo que había sido Leonardo, no sé si había sido él, si E1 era igual a E2, sí, nosotros, como dice acá el ingeniero Rademacher, nosotros siempre vamos a tomar para el primer alcance, el segundo alcance y el tercer alcance el mismo valor, ¿sí? Que E1 sea igual a E2 en el diseño, ¿sí? Pero nos vamos a ir dando cuenta que si elegimos un valor chico de fuente, cuando calculamos el RB, nos va a terminar dando una resistencia negativa, con lo cual eso nos indica que el valor de E que nosotros elegimos para calcular el primer alcance fue chico, entonces debemos elevarlo y volver a calcular todo nuevamente. ¿Sí? Y a lo que decía el Sí, sí. ingeniero Rademacher es que en este punto, en RB4, ya viene con una pila adicional, ¿sí? En el cual se le aumenta el valor de esta pila para que no nos dé una resistencia negativa en RB para el cálculo de este rango, ¿sí? Pero solo para resistencias altas. ¿Estamos bien? sí, 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 sí. perfecto. ¿Alguna Claro. duda, gente? Porque ahora lo que nosotros les vamos a dejar es justamente diseñar un ómetro potenciométrico. Y bueno, hay que agregar la aclaración. Cuando diseñen RB4, en la escala de RB4, en ese caso las dos tensiones no van a ser iguales, ¿no? ¿Se entendió eso? Claro, o sea, salvo que En haga este, falta compensar el
el valor de la pila sería la misma, digamos, la que alimenta a todo el circuito. Claro. O sea que para la cuarta vamos a tener que agregar una batería. Eso es lo que quiere decir. Puede o no, según la escala que uno desee diseñar. ¿Sí? Claro, o sea, solo Porque si es... puede ser que yo hago un diseño que son para, por ejemplo, no sé, 10 ohms, 100, 1000 y 10K, capaz que con una pila sola me alcanza. Ahora, si yo quiero llegar a 1 megohm, ahí en esa escala no me alcanza. Entonces, supónganse, yo tengo que aplicarle, recuerden que las pilas son 1,5 volt por cada celda. Con 3 volt llego hasta 10K, llego. Pero para 1 mega no me alcanza con 3 volt, que serían 2 pilas pequeñas. Necesitaría 4,5 o 6 volt. Entonces, no voy a gastar las 4 pilas, si total, generalmente uno utiliza el ómetro en las escalas bajas. ¿Sí? Porque ¿para qué lo utiliza el ómetro? Para medir continuidad normalmente. Entonces generalmente utilizan las escalas bajas y van a estar gastando pilas que no son baratas porque sí nomás. No tiene mucho sentido. ¿Se entiende? Ustedes acá en el diseñar el ómetro, en este ejercicio, ¿sí? Van a dibujar el circuito, ¿sí? Con 4 escalas, que es el que nosotros les dimos, ¿sí? Y van a calcular para las siguientes escalas, para 50, para 500, para 5K y para 50K. Si uno empieza con una batería de 1.5, se van a dar cuenta que a medida que van calculando los rangos, ¿sí? Va a llegar un punto en el cual la RB les va a dar negativa. Y van a tener que aumentar el valor de la resistencia, de la batería, ¿sí? Estaría bueno que lo hagan, o sea, que lo hagan con una batería de 1,5, que lleguen a ese punto en el cual no les da RB para que lo entiendan, y después sí, le agregan las baterías que hagan necesario para que puedan calcular las 4 escalas. ¿Se entiende? Se entiende, se entiende. Sí, Bueno. ¿Les queda alguna duda? Tampoco se debe diseñar porque sería más fácil decir, bueno, yo le aplico, no sé, 20 volt y entonces Claro. alcanza para todas las escalas. Claro. Pero entonces necesito tener unas resistencias de alta disipación porque me va a circular una corriente tremenda y no es el objetivo tampoco, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Es decir, porque voy a tener que producir una caída de tensión tan grande y bueno, ahí voy a tener una alta disipación y entonces no me sirve eso tampoco. El objetivo es utilizar la menor cantidad de tensión para, en lo posible, que pueda medir la mayor cantidad de escalas. Uh-huh. Esa es una condición de diseño. La mejor, lo que dijo recién el ingeniero Rademacher. Diseñar todo con la menor tensión posible. ¿Sí? Creo que alguien había querido hacer una consulta. Sí. El RB, digamos que para la primera escala voy a hacer un cortocircuito. Pero Sí. después son resistencias muy chiquitas también. Sí, después lo vas a ir calculando igual. Pero Depende. ¿el RB no se elige? En la primera escala sí, es un corto. Después se calculan. Ah, ok. ¿Sí? Fíjate que después se calculan. Vos para el RB2 vas a tener un R equivalente 2 y en este caso, en el diseño, vas a usar tu RM, va a ser de 500 ohm, y bueno, tenés que ver cuánto te vale tu R equivalente 2. Que para eso necesitas saber cuánto te vale tu RS2, tu RC2', ¿sí? Que es tu RS2 más RG.
pero a su vez tu RC2 es tu RP1, que lo calculaste para el primer... Para calcular tu RB2 vas a tener que ir para atrás, ¿no? O sea, vas a tener que haber calculado primero tu R equivalente 2, que tu R equivalente 2 vas a necesitar haber calculado tu RS2', ¿sí? Que para calcular, claro, que para calcular RS2' vas a necesitar calcular tu RS2, que vas a necesitar haber calculado tu RP1 y tu RS1, y tu RP2. Y si vamos para atrás, esta es la ecuación para vos calcular tu RP2. O saber que va a ser la resistencia 1 más la resistencia 2 viendo el circuito. ¿Sí? No me acuerdo quién había preguntado. Gracias. Sí, acá, muchas gracias. Perfecto. Bueno, No, ¿alguna y después otra? vas a tener que calcular, y después vas a tener que calcular R2 restándole a RP2 R1, ¿no? Porque RP2 es R1 más R2. Ojo con eso. Sí, RP2 es R1 más R2, que dice que cuando diseñes el ómetro, después tenés que calcular R2, que es RP2 menos R1. Que está acá. ¿Está bien? ¿Se entendió eso, no? Sí. Sí, sí. Y cuando calcules RP3 va a ser R1 más R2 más R3. Y entonces después para calcular R3 vas a tener que restarle, ¿sí? Es RP3 menos RP2. Ese va a ser R3. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, sí. ¿Alguna otra consulta, gente? ¿Alguna otra duda? ¿Se sienten en condiciones de poder diseñar el ómetro potenciométrico? Es un hermoso tema que se puede tomar en un parcial, tranquilamente. El diseño de este ómetro. Así que si tienen dudas, intenten hacerlo y bueno, vayan mandándonos el ejercicio. Y se lo trataremos de corregir lo más rápido posible. Y si no tienen ninguna otra duda o consulta, nos estaríamos viendo la semana que viene nuevamente.